Todos es la oportunidad que esperaban, resonó una voz en toda la plataforma. Akame y los demás llegaron a la plataforma mientras sus fuertes auras se hacían presentes. Yato, hermana, ayudemos, diría Sakura cuando llegó donde el Saiyajin y Amaterasu. Es momento, diría Bardock cuando él, Rin, Akemi y Kari llegaron a la plataforma. Reyes, hagan su trabajo, resonó en la cabeza de Kishi y Ryota. Aparte, Tarsel es mío, diría Ryota cuando llegó a la plataforma con una sonrisa psicópata. Vaya, así que este era todo el circo que armó el Guardián Supremo, diría Goku mientras se ponía de pie con Amaterasu como si nada hubiera pasado. ¿Cómo es posible que ella pueda moverse si estaba casi muerta?, diría Kishi sería. No solo el guardián se armó su ejército y show, diría el Saiyajin en burla porque el plan de ellos se había derrumbado. ¿Eso crees? Por solo armar una pequeña ejército no te hace ganar. Espero estés listo para el apocalipsis en este reino, diría Ryota cuando se desplazó a una veloz velocidad. Ya saben qué hacer, encargarse de los demás, diría Goku que aún seguía en la forma del tiempo cuando se desplazó a una brutal velocidad. Ryota tenía poder del guardián, lo cual superar por grandes creces al Saiyajin. Goku al ir a una gran velocidad lanzó un veloz puñetazo, pero se sorprendió que su golpe fue esquivado fácilmente cuando recibió una fuerte patada a una gran velocidad que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña al destruir por completo la barrera que había en la arena del torneo. Vaya, este es el magnífico poder del tal Saiyajin del infinito, solo es basura a comparación con tu rey escoria, diría Ryota cuando caminaba lentamente a donde el Saiyajin. Jaja, esto aún no es nada ante mi magnífico poder, diría el Saiyajin mientras se ponía de pie, limpiándose la sangre que recorría por su nariz. Espero cumplas, diría Ryota cuando se desplazó a una brutal velocidad con otro veloz golpe. Maldición, la velocidad de él me supera con facilidad. Pero esto no será mi fin. Destello, relámpago, golpes místico, diría el Saiyajin cuando también se lanzó a una brutal velocidad. Ambos al impactar sus puños una fuerte onda expansiva se sintió en todo el terreno de combate. Veloces rayos se veían que iban impactando brutales golpes a unas altas velocidades. Ryota se movía a grandes velocidades mientras esquiva está impactando varios golpes en el guerrero. Goku estaba siendo brutalmente golpeado por cada veloz golpe que le causaba un gran daño. Ahora puño caótico, diría Ryota cuando clavó el brutal puñetazo en la cara de su rival. El Saiyajin sintió como su cerebro estaba rebotando en las paredes de su cerebro mientras impactó brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión por el impacto. Maldición, puede usar perfectamente mis técnicas, diría el Saiyajin cuando se ponía de pie mientras tenía una mirada fría ante el sujeto que tenía enfrente. ¿Qué pasa? ¿Te divertías antes, guerreros que ni te llegan a los talones y con alguien que si estás de rodillas? Diría Ryota cuando una fuerte presión cayó en el terreno. El Saiyajin cayó de golpe de rodillas mientras veía al guerrero. ¿Qué pasa? Ponte de pie si eres ese tal guerrero temido por las dimensiones y no el cobarde que está frente a mí, diría Ryota viendo seriamente el lugar donde el guerrero apenas se mantenía de pie. Asarder, gema del poder, despierta tu poder y terminemos las escoria de las dimensiones, diría el guerrero mientras se ponía de pie. Sus ojos cambiaron de color a un púrpura y su intenso poder era impresionante. Vaya, después de todo me darás más diversión, diría Ryota cuando esta vez no corrió con suerte, que recibió un fuerte golpe que lo saca disparado hasta lograr detenerse en escombros que se habían creado. Espero estés listo, rey de la guerra, diría el Saiyajin mientras su fuerte intención asesina se hacía presente. ¿Piensas que porque lograste burlar mi visión te haces el ganador? Déjame decirte que estás equivocado, inframundo helado, ahora sufrirás hasta quedar como una estatua, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Haz arder mi corazón superando mis límites una vez más, llama eterna enciende, diría el Saiyajin cuando un fuerte fuego se hacía presente. Llama eterna, si no mal recuerdo, está en el puesto 90 o 100, diría Ryota cuando esquivó varios golpes que se dirigían a donde él a grandes velocidades. Y vio una apertura en el Saiyajin y lanzó un veloz golpe. Ahora postura danza, dios del fuego, arcoíris, flamas ardientes, diría el Saiyajin cuando su espada carmesí apareció y lanzó un corte con la llama eterna y el legendario fuego. Ryota no fue muy veloz, que su brazo fue el único que cortó. Maldición, esta técnica es impresionante, los guerreros de esa dimensión son temibles por usar estas técnicas, diría el Saiyajin. Goku había visto todas las técnicas de 2 o más dimensiones de diferencia a la de él, siendo una dimensión superior a la dimensión que se encuentra. Hay que recordar que la dimensión 1 es la dimensión más poderosa que hay. Maldición, si hubiera aumentando su velocidad por un segundo más, hubiera perdido la cabeza y hubiera perdido, diría Ryota cuando su brazo creció de nuevo. Vamos, te quedarás viendo o vas a atacar, diría el Saiyajin cuando su aura de fuego se combinó con el relámpago.
Espero estés listo para tu eliminación de la existencia, diría Ryota cuando liberó el 20% de su poder haciendo temblar todo ese lugar. Maldición, su poder es bestial y eso que él aún no usa su mayor poder, diría el Saiyajin cuando esquivó más de 50 golpes y más de 100 le dieron de lleno causándole un gran daño mientras logró detener un golpe. Y en eso él le soltó una feroz lluvia de golpes a grandes velocidades. Ryota no fue capaz de esquivar los golpes que muchos le dieron de lleno causándole un leve daño. Patada golpe del infinito, diría el Saiyajin cuando lanzó la fuerte patada. Ryota la recibió de lleno que lo sacó disparado, impactando fuertemente el suelo del planeta que levantó una fuerte explosión. Ahora quien está de rodillas, diría el Saiyajin con tono de superioridad, aunque él sabía que esta batalla solo lo prepara para el futuro. Jaja, no me hagas reír, ese golpe no fue nada ante ni, diría Ryota, mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero. Imposible, un guerrero o un mismo rey hubiera muerto ante esa patada, pero su poder no proviene de él sino de alguien más, diría el Saiyajin mientras centró su mirada en su objetivo, que lo perdió de su vista cuando fue impactado por más golpes que lo sacaron disparado hasta colisionar brutalmente con otra montaña que la destruyó por el impacto. Si no quieres seguir siendo humillado, no te pongas de pie y asume las consecuencias, diría Ryota mientras veía de los cielos donde había caído el Saiyajin. Jajaja, una Saiyajin nunca se dará por vencido, seguirá una y otra vez, no importa la cantidad de sangre que pierda, el dolor de cada herida que tenga, siempre me voy a poner de pie una y otra vez, diría el Saiyajin mientras lo veía con una pequeña sonrisa. Eso es impresionante, pero ¿qué importa? Por lo veo solo hay 2 Saiyajin puros en la existencia de este reino, diría Ryota con una pequeña sonrisa cuando no vio venir 2 golpes que los recibió de lleno que lo sacaron disparado hasta colisionar con escombros. Ya calla tu maldita boca de una vez, que me aburres, diría el Saiyajin, viendo seriamente la fuerte explosión que se había generado por el guerrero. Tu maldito guerrero, ¿piensas darme órdenes a mí? Ataduras del infierno, diría Ryota cuando hacía aparecer cadenas carmesí que se empezaron a mover a unas altas velocidades. Ahora cadenas del cielo, diría el Saiyajin cuando cadenas doradas salieron detrás de él. El impacto de las cadenas fue brutal, que creó una fuerte explosión por el impacto de cada cadena. Cuarta explosiva, tigre relámpago, diría Ryota cuando se formó un tigre de relámpago que iba a gran velocidad. Quinta postura. Tigre de fuego legendario, diría el Saiyajin cuando un tigre de fuego se desplaza a grandes velocidades. El impacto de las técnicas fue brutal, que crea fuertes ondas expansivas que destruye todo a su paso. Ahora estilo del caos, haz caer la peor cacería de dioses, lanzas del inframundo, diría el Saiyajin cuando lanzar oscuras eran lanzadas a grandes velocidades. Imposible, ¿cómo es capaz de concentrarse en un ataque y otro a la vez? Eso es imposible, diría Ryota cuando levantó un escudo carmesí en su lado que lo estaba cubriendo de las fuertes lanzas, y al concentrarse en las lanzas, perdió el control de su tigre relámpago. Ahora muere como la escoria que eres. Quinta explosiva gema del poder, gritó el Saiyajin cuando le dejó ir aún más poder al ataque. Esto no será mi fin, escudo Camelot, diría el guerrero cuando un indestructible escudo aparecía que lo cubrió del ataque del guerrero, que levantó una fuerte explosión el impacto. ¿Acabe con él? Se estaba preguntó el Saiyajin mientras veía seriamente la fuerte explosión que se había generado por el impacto de técnicas. Pero en eso recibió 2 brutales golpes en sus costillas que unas cuentas fueron destruidas. Primera explosiva, diría Ryota cuando clavó un veloz puñetazo a su rival. Goku salía disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta de nueva cuenta, que levantó una fuerte explosión por el fuerte impacto. Si no hubiera usado el escudo Camelot, posiblemente hubieras ganado, pero como no fue, seguirás a mis pies por una larga batalla, diría Ryota cuando se lanzó a gran velocidad, pero se sorprendió que al donde iba a impactar el golpe estaba vacío. ¿Me estabas buscando, Loto Centella de la muerte? Sufrirás la peor muerte de tu vida, diría el Saiyajin cuando lanzó la técnica a una gran velocidad. Imposible, ¿en qué momento se movió hasta allá sin haberme dado cuenta? Diría Ryota cuando no tuvo mucho tiempo de reaccionar, que le dio de lleno creando una inmensa explosión. Ahora sí extermina a la cucaracha, diría el Saiyajin dándose la vuelta para salir de ese lugar, pero en eso sintió algo caliente que le había atravesado el pecho. Cielo, flamas ascendente, ahora morirás lentamente por el veneno que también entró en tu cuerpo, diría Ryota cuando lo veía seriamente sacando la espada carmesí. Imposible, ¿cómo sigues vivo después de recibir ese ataque de lleno? Diría el Saiyajin cuando cae de rodillas, escupiendo sangre por la herida que estaba sanando, pero su cuerpo no logra crear los anticuerpos para destruir el veneno. Tengo la ayuda de una deidad que te quiere ver muerto, diría Ryota mientras sus pocas heridas habían sanado por el poder que tenía, que era ahora más poderoso.
Sabes más que nadie que solo te utiliza como su marioneta, diría el Saiyajin mientras se ponía de pie. Jaja, eso quisiera, pero no, diría Ryota mientras veía seriamente al Saiyajin que estaba en su frente. Ahora es momento de que le dejes de juego, es momento de veas al mismo rey del inframundo en este lugar, diría el rey del infinito cuando su ojo se tornó de color carmesí mientras veía fríamente a su rival. ¿Piensas que con esos me detendrás? ¿O qué piensas?, diría Ryota mientras lo veía seriamente. Creación, abismo sin fin, caerás en una perdición, sufre con las almas destruidas por tu mano, realidad absoluta, realidad del rey Shinigami, diría el rey del infinito mientras todo lo que estaba a su paso se volvía un caos. El cielo azul pasó a ser carmesí, en vez de gotas de agua cae gotas de lava. Espero estés listo de enfrentar a el rey de reyes, diría mientras se desplazó a una brutal velocidad. Espero lo mismo del rey del infinito, y no solo sea palabra, diría Ryota cuando se lanzó a una gran velocidad también. Ambos, al impacto de sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese abismo sin fin. Ahora los ubicamos en las demás batallas. Muchos guerreros ya habían sido derrotados, solo quedaban los más poderosos. Reina Amaterasu, ríndete antes de que sea ejecutada públicamente, diría Kishi mientras veía seriamente a la guerrera. Claro que no, yo no me rendiré sin dar batalla, diría Amaterasu viendo seriamente a la reina. Entonces así será, diría Kishi cuando se movía a una gran velocidad, su espada iba cortando todos los escombros que se le cruzan en su paso. Espada hielo legendario, diría Amaterasu cuando una espada aparecía cuando se lanzó a una gran velocidad con un corte también. El impacto de sus armas fue brutal, que creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. Un feroz intercambio de golpes y puñetazos se le había dado inicio, cada fuerte golpe de ambas eran bestiales. Amaterasu tenía un gran poder que pondría de rodillas a cualquier guerrero. Siendo la hija de una guerrera tan poderosa como su madre, era lógico que su poder fuera tan grande. Kishi salió disparada hasta colisionar brutalmente con una montaña que levantó una fuerte explosión por el impacto. ¿Qué pasa, reina de este reino? Te soy muy poderosa, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Jaja, piensas que tus golpes son la gran cosa, no me hagas reír, tus golpes solo son una brisa para mi cuerpo, diría Kishi mientras se ponía de pie sin muchas dificultades. Espero sigas diciendo eso cuando estés 3 metros bajo tierra, diría Amaterasu cuando fuertes vientos helados se hacían presentes. ¿Piensas que por usar tu dominio de hielo me podrás congelar los meridianos? Estás equivocada, yo entrené con la creadora de ese dominio, diría Kishi viendo seriamente a la guerrera. Imposible, mi madre no entrenaría a una guerrera como ella, o a menos que sea para que me mate a mi su hija que domina su dominio mejor que los guerreros de élite que tiene, diría Amaterasu en sus pensamientos, cuando esquiva varios puños helados que iban a donde ella a unas altas velocidades. No lo haces nada mal, diosa del hielo, diría Kishi viendo con una pequeña sonrisa a su rival. Diosa del hielo, jaja, escoria, intentes hacerme perder el juicio llamándome así, lamento decirte que esas cosas no van a funcionar, diría Amaterasu detrás de la guerrera cuando le clavó un brutal golpe. Kishi fue enterrada en el suelo que había en ese lugar que creó un gran cráter. Ahora caerás en el inframundo helado y sufrirás las consecuencias de enfrentarte a una reina suprema, diría Amaterasu cuando todo era congelado sin dejar nada a su paso. Kishi sintió por un momento terror, pero una voz resonó en su cabeza que le dijo: no tengas miedo, el dominio helado te protegerá de cualquier adversario del mismo dominio. Ella tiene razón, esto no me detendrá, espada suprema, ven, diría Kishi cuando una espada que al tocarla se volvía carmesí destruyó el inframundo helado. Ahora corte colmillo carmesí, diría Kishi cuando lanzó el corte. Espada del dragón, diría Amaterasu cuando una espada aparecía en sus manos y lanzó un fuerte corte a una gran velocidad. El choque de sus espadas fue impresionante, que levantó una fuerte explosión, de la cual se empezó a escuchar el impacto de sus espadas que se movían a unas grandes velocidades. Amaterasu no era una gran espadachín, pero al estar rodeada de guerreros que lo eran aprendió de ellos. Kishi era experta, pero aún así estaba en apuros ante la guerrera, ya que Amaterasu cada segundo que pasa cambia su estilo de combate. Eso a Kishi le pasaba factura al no detectar o ver el siguiente movimiento. Aguja del tiempo, diría Kishi cuando un pentagrama se formó a su pies que desaparece. Y así empezó a esquivar los golpes de la guerrera cuando le estaba atacando o respondía a los fuertes golpes. ¿Qué pasa? De un momento para otro empezó a esquivar mis cortes que iban a donde ella, se diría Amaterasu en sus pensamientos mientras toma distancia de la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Por qué huyes? Diría Kishi viendo con una pequeña sonrisa a su rival. Jaja, es momento de que la batalla se torne más seria, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa.
Espero estés lista para tu muerte, diría Kissy cuando se lanzó a una gran velocidad con un veloz golpe. Amaterasu se sorprendió ya que el golpe no lo vio venir en ningún segundo, que le dio de lleno sacándola disparada hasta impactar un pilar de hielo que formó ella. ¿Qué pasa? No me digas que no logras ver mis simples movimientos, y eso que no uso el máximo de mi poder, diría Kissy cuando se lanzó a una gran velocidad. Amaterasu detuvo el veloz golpe que iba a donde ella mientras la veía fríamente. Ya es suficiente de esta farsa, diría Amaterasu cuando el 10% de su aterrador poder se hacía presente. Kissy salió disparada hasta impactar brutalmente las paredes del palacio donde se llevó a cabo el torneo. Sé que ni usas el 5% de tu poder, has entrenado con un ser supremo, el guerrero que llegó a ese territorio que por así decirlo nosotros los mortales debemos la supremacía, diría Amaterasu. Ella hizo ese ejemplo como los humanos quieren siempre luchar para convertirse en guerreros, impresionante, pero siempre hay una barrera imposible de superar. Veo que sabes quién es la que me entrenó, diría Kissy mientras se limpia la sangre que recorría por su nariz, mientras su gran poder se hacía presente igualado al de Amaterasu. ¿Por qué, madre? ¿Por qué sigues enojada por la destrucción de ese lugar que lo destruí por error?, se preguntaba Amaterasu cuando esquivó más de 2000 golpes en un milisegundo. Nada mal, diría Kissy arriba de la guerrera cuando le soltó una fuerte patada. Cuerpo indestructible de diamante, diría Amaterasu dejando el poder del hielo de un lado. Cobarde, dejas de usar tu dominio, así tu muerte será más aburrida, diría Kissy viendo a la guerrera. Ardan caminos de la flama no siempre depende de un solo dominio, diría Amaterasu cuando su fuego legendario se hacía presente, que todo a su paso se pulverizaba por la intensa llama. Vaya dominio de fuego, nada. Kissy no terminó de hablar cuando sus brazos cayeron mientras seguía un ardor en sus manos que no se regerán. Ya calla esa maldita boca, que no te aburres de escuchar tus estupideces que dices una y otra vez, diría Amaterasu cuando su espada carmesí envainó de nuevo. ¿En qué momento se movió?, se preguntó Kissy cuando fue impactada por brutales golpes en segundos que ella parpadeó. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que soy demasiado veloz para tu ojo divino, diría Amaterasu detrás de la guerrera cuando le clavó otro brutal golpe en un segundo. Kissy salía disparada hasta colisionar brutalmente con la pared del palacio que lo destruyó hasta lograr detenerse. Maldición, siento como las temperaturas de mi cuerpo aumentan a niveles impresionantes, nunca había usado este dominio, lo cual le afecta a mi cuerpo que uso siempre el helado, pero eso no importa, diría Amaterasu cuando intenta mantener las bajas temperaturas de su cuerpo mientras veía la explosión. Veo que sufres al usar un poder que tu cuerpo nunca experimentó, diría Kissy con una pequeña sonrisa. Sí, pero eso no importa, diría Amaterasu cuando se ponía de pie mientras veía seriamente a la guerrera. Claro que importa, al estar así te limitas al máximo al tu poder y cuerpo a adaptarse, diría Kissy viendo seriamente a la guerrera. Te dije que eso no importa, diría Amaterasu al oído de la guerrera. Imposible, su velocidad sigue siendo espectacular sin importar, que diría Kissy cuando se dio la vuelta, recibió varios golpes en un solo segundo. Amaterasu se estaba moviendo a brutales velocidades mientras iba impactando fuertes golpes. Kissy tenía muchas dificultades en esquivar y responder los fuertes golpes que muchos le iban dando de lleno, causándole un gran daño por cada impacto. Arde hasta el inframundo, puños de fuego, diría Amaterasu cuando sus puños se volvieron de fuego, comenzó a impactar más golpes a grandes velocidades. Kissy no podía hacer nada, los fuertes golpes le iban causando un gran daño que le estaba costando mantener la batalla. ¿Qué pasa, reina? No me digas que tu gran poder ya te abandonó, diría Amaterasu cuando le clavó un brutal golpe. Jaja, eso nunca, no has visto nada, diría Kissy mientras la veía seriamente mientras su gran poder se empezó a sentir que hacía temblar todo a su paso y de un fuerte grito pasó a su 20% de poder, que era espléndido. Imposible, ese poder me está superando, esto debería ser un maldito chiste de mal gusto, diría Amaterasu viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? Te ves pálida, no me digas que ya te moriste, diría Kissy mientras en un solo segundo se puso frente a frente a la guerrera. Imposible, no la vi cuando se movió, diría Amaterasu cuando logró bloquear un veloz golpe que se dirigía a donde ella a gran velocidad. ¿Aún puedes seguir deteniendo mis golpes? Deberé enseñar cómo se respeta a tu reina, diría Kissy cuando se desplazó a otra brutal velocidad y clavó dos brutales golpes a gran velocidad. Amaterasu no corrió con la misma suerte de antes, que recibió los fuertes golpes que la sacaron disparada hasta impactar brutalmente los pilares del palacio. Vaya el poder temiendo de la gran Amaterasu, solo son más que vil rumores de tus débiles, guerrera, diría Kissy burlándose la guerrera. ¿Qué has dicho, maldita mocosa?, diría Amaterasu cuando se ponía de pie haciendo sentir su gran poder. Su llama legendaria se extendió por más de medio kilómetro, pasando al máximo poder de ese dominio.
Vaya, tienes aún más poder, esto se pondrá interesante, diría Kissy cuando fue impactada por brutales golpes en segundos. Te lo dije una vez y ahora te lo vuelve a repetir, ya calla esa maldita boca tuya que solo estupideces hablas, diría Amaterasu con una mirada más fría que el mismo espacio, sus ojos mostraban una llama de fuego que eran imponente. Maldiciones de golpe, sí que fue impresionante, pero eso aún no será suficiente para detenerme, diría Kissy cuando volvía a recibir varios golpes en un segundo para otro. Amaterasu se empezó a mover a grandes velocidades. Kissy tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que le estaban impactando fuertemente. Ahora Loto carmesí de llamas muere como la escoria que eres, diría Amaterasu cuando un ataque fue enviado a gran velocidad que todo a su paso se iba destruyendo sin dejar nada a su paso. Esto no me matará, flor helado del caos, diría Kissy cuando lanzó su técnica a una gran velocidad. El impacto de las técnicas fue impresionante, que levantó una fuerte explosión que arrasó con todo lo que había a su paso. Amaterasu estaba deteniendo la técnica con algunas dificultades, pero aún así la mantenía sin perder la concentración. Kissy sí tenía pequeñas dificultades al detener la técnica que le dejó ir más poder. Al final, por grandes acumulaciones de poder, las técnicas terminaron creando una gran explosión, que creó un gran cráter de grandes magnitudes por la explosión. Ambas chicas se veían seriamente sin hacer ningún. Las miradas de ambas eran de puro odio. Que de un segundo para otro ambas ya estaban viéndose fijamente. Que soltaron un veloz puñetazo. Que el impacto de sus puños creó una fuerte explosión que aumentó la longitud del cráter. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.